Bueno, a continuación, pues, otro ponente que no necesita presentación, José Jesús Ruiz Joyanes, doctor en Medicina y Cirugía, máster universitario en Medicina Antienvejecimiento, máster universitario en Medicina Biológica, en Medicina Estética, experto universitario en ozonoterapia, diplomado universitario en Medicina Naturista, Homeopatía y Acupuntura. Pero todos sabemos que José Jesús es mucho más. Sobre todo es médico naturista en todas sus dimensiones y ha sido presidente de nuestra asociación. Va a hablar de oxitermorevitalización, cuando quiera. Muchas gracias, José Luis. Querido auditorio, muy buenos días. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al comité organizador y al comité científico que me ha permitido hacer la ponencia que voy a presentar. Voy a aprovechar unos segundos de agradecimiento personal a Ángel. Personas de su cabeza y sobre todo de su corazón son siempre necesarias a la medicina, pero especialmente a la medicina naturista y más en los tiempos que vivimos. Su esfuerzo ha hecho que podamos reunirnos en esta ciudad tan acogedora y en este marco tan extraordinario. Y yo comparto con él la importancia que tenemos los médicos de Estados Unidos de ir todos a una y sobre todo intentar expandir nuestra verdad en los mayores sitios que podamos. Creo que este 21º Congreso y el primero iberoamericano reúne las condiciones idóneas para recuperar un poco que la medicina nunca debe de abandonar la higiene y los buenos hábitos curativos. Voy a aprovechar también para dar un agradecimiento al profesor Manuel Castillo por su talante siempre colaborador con nuestra asociación, siempre ha estado dispuesto a compartir los conocimientos científicos tan vastos que él tiene y es de agradecerle que esté siempre predispuesto a colaborar con nosotros. Pero también quiero hacer un agradecimiento personal porque en un momento crítico de mi actividad profesional él supo darme un asesoramiento profesional magnífico que me fue de gran ayuda. Igual que también quiero agradecer a Ángel, a Bernat Bernaclocha y a Salvador Cañiguera su buen aporte de colaboración profesional que me fue de mucha ayuda. Bueno, pues sin más dilación, el tema que a mí me va a tocar hablar es sobre oxitermorevitalización. Vamos a ver. Yo cada día que pasa, cada vez estoy más convencido que las 3 doctoras que curan a todos nuestros pacientes son doña Alimentación, doña Actividad y doña Alegría. Los actuales estilos de vida actuales, el abandono de las normas higiénicas, los errores alimentarios actuales, el sedentarismo creciente y sobre todo la mala manipulación la mala gestión del estrés, está haciendo que nuestro organismo se desvitalice. Esa vis medicatrix naturae que todo ser vivo tiene esté cada vez más lentificada. Y esto nos lleva al inicio de todo tipo de enfermedades porque se produce una desvitalización de la pérdida de nuestras capacidades curativas. Pues yo creo que utilizando 2 de los remedios que nos da la naturaleza, las terapias biooxidativas y sobre todo la hipertermia, se puede conseguir revertir cualquier tipo de enfermedad, no solamente prevenir, sino revertir los procesos que estamos teniendo. Para eso, yo creo que lo primero que podemos hacer hincapié es que todos estamos desvitalizados, estamos perdiendo energía, nuestro metabolismo basal cada vez está más deteriorado. Pero de las muchas definiciones que podemos tener sobre qué es la desvitalización, yo me quedo con que es una disminución, la carga tóxica, tanto las toxinas emocionales como las físicas que vamos incorporando en los países desarrollados. Lo primero que vamos a hacer es lentecer nuestro flujo sanguíneo. Vamos a tener una vasoconstricción adrenérgica que nos va a llevar a lo más terrible de todo ser vivo, que es la falta de oxígeno. El oxígeno es el elemento
vital de todo ser vivo. Y esto se puede revertir en técnicas médicas, y yo particularmente creo que hay un sinergismo muy importante con técnicas que aportan calor, que aportan energía al ser vivo. A lo largo de la historia de la humanidad, siempre hemos intentado aportar energía al organismo. Algunas de estas técnicas ya están un poquito mal vistas en la actualidad, pero lo que sí es que hay que calentar a nuestros pacientes, hay que darle una energía. Y yo, en vez de esta propuesta que hace en la Biblia clásica, yo propongo, de los 4 elementos que nos da la naturaleza, pues recuperar la eucrasia mediante 2 básicas que se sinergizan mutuamente: respirar, aire, oxígeno, y el fuego, calentar, aportar nutrientes. Parece ser que la vida que tenemos en la Tierra se inició con esa molécula noble que es el oxígeno. El oxígeno es la sustancia más importante para el ser vivo. Parece ser que podemos vivir de 2 a 3 minutos sin respirar, parece ser que podemos vivir de 6 a 7 días sin beber, que podemos vivir unos 14 o 15 días sin dormir, que podemos vivir unos 60 o 70 días sin comer. Yo creo que eso nos debe de hacer comprender que lo más importante para cualquier ser vivo es el oxígeno, la respiración. Y en los tiempos en que estamos viviendo en la actualidad, estamos viendo que esa capacidad de oxígeno de nuestra naturaleza estamos cada vez teniendo más bajo. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque uno de los factores comunes a cualquier enfermedad es el déficit. ¿Cómo se obtiene el oxígeno? Yo recuerdo hace unos 40 años, todavía estudiante de medicina, que tuve la suerte de escuchar a un gran maestro de la medicina ayurveda dando una serie de consejos, de muchas técnicas terapéuticas. Y al final un compañero le preguntó: doctor, ¿no ha explicado usted muchas técnicas terapéuticas? Pero de todas, ¿cuál cree usted que es la más importante? Respondió: respirar al paciente. Aquello que me pareció una barbaridad, decir cómo va a ser eso más eficaz que un antibiótico, una cortisona, etc. Cada día estoy más convencido que efectivamente la base de cualquier enfermedad es un déficit de nuestra respiración, no respiramos adecuadamente. Y el concepto de respiración que todos tenemos, que es el aporte de oxígeno a nuestro organismo, la forma más sana de penetrar oxígeno a nuestro organismo, a veces se nos olvida el concepto fisiológico de la respiración, porque el oxígeno no solamente es el oxígeno, sino que nos permite oxidar, una cosa extraordinaria que nos va a detoxificar y que nos va a aportar el sistema inmunológico. Por lo tanto, la respiración, factores que tiene oxidar, oxigenar, la oxidación es el efecto más importante, el que tenemos que tener más en cuenta, porque gracias a la oxidación vamos a metabolizar, destruir las toxinas de cualquier tipo y podemos eliminarlas. Y al mismo tiempo va a activar nuestro metabolismo, nos va a aportar calor, nos va a aportar vitalidad como tal. Y efectivamente, la respiración también es muy importante por su factor oxigenante. El efecto oxigenante, cuando falta oxígeno, que empezamos a tener esa fatiga poco comprendida, lo que va a hacer es que disminuya nuestra capacidad autocurativa, nuestra vis medicatrix naturae, y lo que va a hacer es que sea el inicio de cualquier tipo de patología, entre ellas este número de patologías que Ángel nos ha remitido, en los procesos oncológicos. El oxígeno, como todo en esta vida, tiene su cara y su cruz, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero en sí no es el oxígeno el que nos puede producir bien o mal, sino el uso, el cómo utilizamos ese tipo de oxígeno. Las terapias oxidativas, si tenemos una buena reserva enzimática antioxidante y si utilizamos las dosis adecuadas del oxígeno, va a ser algo extraordinario y vital para nuestra curación. Las terapias bioxidantes, desde un punto de vista ya
científicos, se empezaron a utilizar ya al principio del siglo pasado. Tenemos referencia del uso del peróxido de hidrógeno por vía intravenosa en ciertas patologías y demás. Pero no es bien entrado ya el siglo XX cuando se empieza a hacer estudios con relevancia sobre la importancia que tiene la oxidación, el utilizar la capacidad oxidativa del oxígeno. En una época que todavía se daban algunos premios Nobel sin que hubiera un medicamento o un fármaco que refutara ese estudio y que fuera comercial, no se le dio a Farr el premio Nobel precisamente porque la terapia que él ponía ahorraba mucha medicación. Las terapias bioxidantes lo que tienen vitalmente es que depuran, que limpian el organismo. Ya sabemos que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Lo que más importancia tiene es los estilos de vida sana. Pero cuando lamentablemente esto no ocurre y nos llegan los pacientes cargados de toxinas, el oxígeno nos va a favorecer la metabolización, la eliminación de todo este tipo de toxinas. Tristemente, en los 50 tuvimos esa nefasta teoría de que los radicales libres son la causa del envejecimiento, de las enfermedades. El gran profesional Hartmann creo que no recordaba a Paracelso. Al veneno lo hace la dosis. No es nada bueno ni malo. Depende de las críticas que hay. Dicen que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y efectivamente, los radicales libres pueden ser algo extraordinariamente eficaz para curarnos. Y a lo mejor no es la causa de nuestra enfermedad. Esto es lo que se ha empezado a conocer como hormesis, como nuestra capacidad antioxidante puede ser importante para la curación. Y efectivamente, a principios de este siglo, tenemos un gran investigador que demuestra que el estrés oxidativo, lejos de ser negativo, puede ser muy positivo para alargar la vida y curar enfermedades. Es el concepto de que las mitocondrias, si tienen una buena reserva enzimática antioxidante, puede conseguirse grandes proezas. Utilizo mucho la frase de Mark Twain, que los antiguos no han robado nuestras mejores ideas. Efectivamente, esto que se ha demostrado científicamente en estos últimos años, pues ya lo decía Arthur, la ley o la regla de Arthur, que decía que dosis bajas estimulan, dosis medias regulan, dosis altas destruyen. Muchas veces es el uso de este tipo de obtención. Vamos a recordar brevemente nuestra capacidad fisiológica. La energía del ser humano parece ser que la obtenemos a base de la glucosa. Siempre que hay oxígeno, vamos a metabolizar la glucosa con una gran cantidad de obtención de energía, hasta 36 moléculas, con muy poco desecho. Los metabolitos intermediarios tóxicos que se sacan cuando la glucosa son mínimos y muy poco tóxicos. Pero cuando hay falta de oxígeno, el organismo tiene que obtener energía por otras vías. Y esto nos lleva, aparte de que hay muy poca capacidad calórica, de que se produzcan sustancias acidificantes muy altas. Esto es lo que el doctor Warburg escribió, que por culpa de tener poco oxígeno, fermentamos más, producimos más sustancias ácidas, la base de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Porque la acidosis es simplemente una mala metabolización de los metabolitos intermediarios tóxicos que tenemos que depurar. Contra la acidosis tenemos que intentar alcalinizar, pero la alcalinización tenemos que procurar buscarla con buenos estilos de vida y sobre todo mediante la combustión, mediante el aporte de oxígeno, para que podamos realmente hacer una buena eliminación de la basura metabólica que se va acumulando en nuestro organismo. Por lo tanto, aunque utilicemos sustancias antiácidas, intento
aprovechar para decir que, por Dios, nunca recomendemos tomar bicarbonato por boca, por vía oral, que es una de las cosas más nefastas para acidificar el medio interno. Intentemos alcalinizar mediante actitudes y comportamientos de vida sana. El más importante es el ejercicio, respirar al aire libre, procurar oxigenar. Se ha comprobado que es la mejor forma de alcalinizar el organismo. Pero el concepto de radical libre vamos a intentar modularlo por acúmulo de sustancias tóxicas y en vez de usar antioxidantes deberíamos utilizar más bien sustancias alcalinizantes, que yo más que sustancias lo que creo que debe ser actitudes alcalinizantes, buena alimentación, recuperación del ejercicio y una actitud positiva ante las problemáticas que nos rodean. Con esas actitudes alcalinizantes es como realmente alcalinizamos a nuestro organismo. Pero como médicos tenemos que utilizar armas terapéuticas mientras que el paciente reeduca sus errores. Y dentro de las terapias que más rápidamente podemos utilizar para alcalinizar al organismo, yo siempre utilizo las terapias bioxidantes. Las diferentes sustancias que podemos utilizar con este objetivo nos van a dar una capacidad alcalinizante. ¿Cuál de estas sustancias Todas van a introducir oxígeno al organismo. Todas son igual de eficaces. Lo único es que según su potencial de oxidación, unas son más inmediatas, son de efecto más pronunciado y más eficaz. Yo suelo decir a los pacientes que esas 5 sustancias son como el vino. Hay coñac, hay cerveza. Con los 5 nos emborrachamos. Lo único que con las que tiene un bajo hace falta tomarlo muchas veces al día, durante mucho tiempo, para conseguir la misma oxigenación que a lo mejor podemos conseguir con el ozono. Un ozono semanal, el mismo resultado que tomar diferentes productos 8 o 10 veces al día. Pero todos son igual de importantes. Pero de las 5 terapias bioxidantes que conocemos, hay 2 que especialmente tienen una capacidad más oxidante, procesos crónicos degenerativos graves, y los otros 3 productos tienen más capacidad oxigenante, que está más bien cuando tenemos debilidades orgánicas que todavía no están en fase lesional. Pero todas las terapias, aunque sean oxigenantes y oxidantes, van a darnos el mismo resultado si los podemos utilizar adecuadamente. De las terapias bioxidantes, recordad que el peróxido de hidrógeno lo fabrica nuestro organismo continuamente y que va a tener una gran capacidad, como digo, oxidante. Mientras que las terapias bioxidantes, como el dióxido de hipogloso, son más bien oxigenantes y van más bien para normalizar nuestro aspecto. O sea, las virtudes que tienen comprobado, se han comprobado en numerosos estudios, los efectos beneficiosos que tienen sobre la reología de las membranas biológicas, sobre el sistema inmunitario, sobre nuestra capacidad antioxidante. Pero lo mismo que decía una imagen, que decía antes Ángel, una imagen vale más que 1000 palabras, pacientes crónicamente tratados con corticoides, con tratamientos inmunosupresores, etc. Observen cuando se utiliza el oxígeno, la capacidad regenerante, la capacidad depurativa que se... También hemos visto con numerosos estudios las capacidades a nivel fisiológico que se consigue por medio de la terapia biooxidativa. Podemos llegar a concluir que el oxígeno, el uso de las terapias biooxigenantes son ese gran deseo que tenemos del remedio panacea. No sé si es panacea, pero sí que está útil. He seleccionado 3 artículos recientes. Uno que habla de cómo las terapias biooxidantes mejoran de forma notoria los problemas cutáneos o la regeneración de tejido junto con las células madre que están en boga están ahora, o cómo puede curar un proceso ansioso-depresivo. Puede ser una panacea cómoda. Lo que sí le digo es que una paciente con un deterioro senescente, evidente, con una depresión profunda, vino por una fractura de cadera espontánea, como después de 1 año y medio de tratamiento
ha vitalizado, ha aumentado su brillo vital, su energía vital, ha recuperado su autoestima, ha normalizado las funciones por medio del aporte de oxígeno. Y esta magnífica evolución que pueden tener otros pacientes con una terapia bioxidante, muy pocos efectos secundarios negativos, con un efecto prácticamente iatrogénico nulo. ¿Cómo podemos aplicar? Aquí les dejo diferentes técnicas según la gravedad del paciente. Podemos utilizarlo por muchas vías y otras más que no he seleccionado. También les pongo algunas de cómo poder administrar peróxido de hidrógeno. La vía principal por vía oral, pero en pacientes muy graves podemos utilizar la intravenosa. Ahí les dejo cómo se puede más o menos hacer. Pero una de las vías que nunca debe faltar cuando administremos una terapia bioxidante es la vía recta. El oxígeno podemos por diferentes técnicas ponerlo. Yo antes de tener un equipo productor de ozono usaba mucho el oxígeno directo intravenoso. Y dentro de las terapias bioxidantes pues podemos utilizar diferentes perspectivas. También le pongo cómo se puede utilizar, como las fotocopias las tienen todos ustedes, tienen las diapositivas a su alcance, ustedes pueden remitir ahí. Como decía, con muy pocos efectos secundarios. Más que efectos secundarios, son las famosas crisis curativas que inducen las crisis, lo que nos inducen, y muchas veces estos efectos se producen por la rapidez de aplicación, por la característica de cómo se administra. Siendo comedido en cómo se utiliza, nos va a dar muy acción. Y lo que sí es muy importante es que las terapias bioxidativas yo le llamo la yenca. Canción que decía arriba, abajo, adelante, atrás, 1, 2, 3, vuelta a empezar, es que la terapia bioxidativa hay que utilizarla de forma muy personalizada, adaptándola a la reactividad de cada paciente. Empezar siempre por dosis bajas e ir subiendo hasta alcanzar una ligera molestia del paciente, que es la que debe de administrar. Pues bien, estas terapias bioxidantes creo que se pueden potenciar con nuestro astro rey, con el calor, con la hipertermia. Porque no es de extrañar que ya nos dijera un gran conocedor de lo importante que tienen los procesos de temperatura, porque básicamente aumentan la eficacia de cualquier molécula que introduzcamos en el organismo. Por medio de diferentes sistemas, producir la sudoración del paciente es fundamental. La mejor sudoración por el ejercicio físico, por supuesto. Cuando el paciente está muy limitado, podemos recurrir a las técnicas que yo les propongo. Porque si no calentamos al paciente, si no actividad, energía metabólica, es difícil que pueda eliminar su organismo. Pacientes tratados crónicamente con terapia supresiva, interpretativa, cuando asociamos la sudoración y la oxigenación, pueden conseguir unos logros extraordinarios. Porque la enfermedad, los eczemas, dice que todo se cura por una evacuación, son fruto de la capacidad que todo ser vivo tiene de autocuración. Tenemos que intentar ayudar al cuerpo a eliminar toxinas, porque el secreto de la salud siempre ha estado en tener cuidado de cosas que no hagan daño y favorecer que salga lo que ya no nos sirve. Pues la hipertermia es uno de los mecanismos que más favorece la extrusión, la eliminación de sustancias tóxicas. Va a favorecer la autólisis junto con el oxígeno, va a hacer que se produzca una evolución positiva de toda nuestra capacidad y va a hacer que el oxígeno pueda hacer su acción fisiológica de forma más profunda y correcta. Qué triste este tratamiento que hacemos de nuestros niños, que lo estamos viendo a tanta enfermedad como se está haciendo. Los estudios de la hipertermia son conocidos ya desde Paracelso, más recientes, demuestran que efectivamente la hipertermia tiene un efecto vasodilatador. Hemos visto que la desvitalización, según mi criterio, es falta de oxígeno por una disminución del flujo sanguíneo. Vasodilatar, fluidificar, es fundamental y eso se consigue fácilmente por medio de la hipertermia. Pero además,
Una de las grandes ventajas es que aumenta nuestra capacidad antiinflamatoria y sobre todo la fabricación de la natural killer, la tonificación de nuestro sistema inmune y que va a hacer que todo sea mucho, que evolucione mejor. Pacientes con procesos infecciosos agudos, solo con hipertermia, solo con ozono, con una terapia bioxidante, pueden conseguirla. Pero enfermedades consideradas de tipo autoinmune pueden evolucionar muy positivamente gracias a la combinación de estas dos técnicas. Les dejo las diferentes técnicas que podemos utilizar para el baño hipertérmico y la gran envoltura seca para uso ambulatorio del paciente, y el paciente que tenga un estado más grave, pues la oxitermia de Manfred Bourdain, que es la que yo utilizo para conseguir que el paciente haga una temperatura de 39,5 grados al mismo tiempo que le hacemos respirar oxígeno ionizado, pues puede conseguir en los enfermos oncológicos con metástasis especialmente bastante mejoría. También a nivel regional, la terapia con la diatermia puede darnos cómo está. Pues en definitiva, con la oxitermo-revitalización que les propongo, vamos a conseguir que la vis medicatrix naturae de todo ser vivo se reactive, se normalice. Y es algo que podemos normalizar. Nuestro querido profesor Fernández Creuer nos decía que efectivamente volver a lo que nos recomendaba para Celso, para Hipócrates, etcétera, puede ser muy eficaz. Un caso ya de un pie diabético muy avanzado, propuesto para hacerle una amputación de los dedos. Observen, después de un tratamiento con bioxidación y con hipertermia, por supuesto con mejora de su diabetes, haciendo una alimentación. Esta diabética tomaba su café con leche y galletas todos los días junto con la insulina, y en el hospital, en el tiempo que está ingresado, le daban de merendar su café con leche con sus galletas. Esta paciente, cuando empezó a hacer una dieta vegetariana, cuando empezó a hacer un poquito de actividad física, observen cómo es posible el restitutio que nos decía Hipócrates cuando utilizamos una norma adecuada. Pero esta paciente no solamente es que hemos conseguido evitar la amputación, sino que 2 años más tarde la calidad de vida, su vitalidad, su regocijo es ostensible. Por lo tanto, más que aplicar técnicas depurativas, yo estoy más de acuerdo que lo que hay que hacer es educar al paciente a que tenga un buen estilo de vida. Recordando a mi querida doctora Cumín, que tanto me ha servido para ayudar a mis pacientes, pues decirlo de Hipócrates, que el mejor de tus medicamentos sea tu alimentación. Pero cuando estos errores que hemos cometido ya dan la trascendencia, las terapias que yo le he propuesto, como es la oxitermia, 2 elementos de la naturaleza, a revertir todo proceso patológico, también pueden ser de mucha utilidad. Por lo tanto, también recordando a nuestro querido profesor Juan Ramón Zaragoza, pues decir lo que nos decía Hipócrates, que cuando alguien quiere recuperar la salud, lo primero que había que preguntarle es si está dispuesto a modificar los errores que le han hecho enfermar, porque solo entonces lo podremos ayudar. Por lo tanto, darle consejos de alimentación, de ejercicio y de actitud positiva ante las problemáticas es lo que realmente cura. Pero si utilizamos alguna terapia alimentaria, como decimos, a Dios hay que rezarle, pero también hay que ayudarlo, también hay que aportar nuestro granito. Pues quiero terminar diciendo que estas 2 técnicas que algunos científicos consideran como pseudoterapia o como pseudociencia, pues que realmente pueden que ciencia es todo lo que se utiliza en beneficio de un paciente. Y en esta tierra tan maravillosa que tanto genio ha dado, como nos ha recordado José Luis, pues terminar con el recordatorio a este gran ilustre científico, precisamente por defender que hay que tener libertad de pensamiento y respeto. Ojalá el Congreso sirva para que recuperemos ese prestigio que la medicina natural siempre tenía que tener. Yo considero que la medicina debe de corregir, cuando no es suficiente debe de sustituir y cuando no es suficiente hay que destruir. Creo que la medicina higiénica que hacemos los médicos naturistas siempre debería ser la primera opción terapéutica que hay que ofrecerle a los pacientes.
cuando con corregir sus errores hay que utilizar la farmacología, por supuesto, adecuada, y algunas veces, lamentablemente, a pesar de usar los métodos correctores higiénicos y la farmacología, pues también hay que destruir usando una buena medicina quirúrgica. Ese criterio, ese buen convivir de esas tres armas es lo que haría que nuestros pacientes senecentes pudieran recuperar y revitalizarse. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.